El espeluznante descubrimiento en la casa antigua. Clara, una joven periodista, siempre había sido curiosa. Como reportera en el periódico local, siempre estaba buscando la próxima gran historia. Así que, cuando se enteró de una casa antigua y abandonada en el bosque cercano a su ciudad, no pudo resistirse a investigarla. La casa estaba en un estado deplorable, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. Clara se adentró en la casa, esperando encontrar algunos objetos antiguos interesantes o un poco de historia detrás de sus muros derruidos. Lo que encontró, sin embargo, fue algo mucho más aterrador. En una habitación oscura y polvorienta, descubrió una serie de diarios viejos que parecían pertenecer a un hombre llamado Samuel. En los diarios, Samuel hablaba de cómo había comprado la casa a principios del siglo XX y cómo se había mudado allí con su esposa, Sara. Pero a medida que Clara leía más, descubrió algo aún más inquietante. Los diarios describían una serie de eventos inexplicables que habían ocurrido en la casa, desde extraños ruidos en medio de la noche hasta sombras en las paredes que parecían moverse por sí solas. Sin embargo, lo más escalofriante fue cuando Clara descubrió un diario en el que Samuel describía el descubrimiento de una puerta oculta en el sótano. La puerta llevaba a una habitación secreta y en ella Samuel encontró algo que lo horrorizó tanto que se negó a escribirlo en el diario. Intrigada, Clara decidió explorar el sótano. Después de buscar por un tiempo, finalmente encontró la puerta oculta. Con el corazón latiendo acelerado, abrió la puerta y se adentró en la habitación secreta. Lo que encontró allí fue lo más espeluznante que Clara había visto en su vida. Habían varios esqueletos humanos esparcidos por la habitación y en la pared había un mensaje escrito con sangre que decía: "No hay escapatoria". Clara corrió fuera de la casa y llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron los diarios y los esqueletos, pero no había rastro del mensaje escrito con sangre. La policía inició una investigación, pero nunca encontraron al culpable. Clara, por su parte, nunca volvió a ser la misma después de ese día. A pesar de que la casa fue demolida y los esqueletos fueron enterrados, el mensaje "no hay escapatoria" se quedó grabado en su mente para siempre, recordándole que siempre hay algo que nos acecha en las sombras. Clara nunca imaginó que su decisión de investigar la casa antigua la llevaría a descubrir uno de los secretos más oscuros de la historia de su ciudad. Después de que los esqueletos fueran encontrados en la casa, la policía inició una investigación exhaustiva y finalmente descubrió que los restos pertenecían a varios niños que habían desaparecido en la ciudad durante los últimos años. Los investigadores creían que el responsable era un hombre llamado James, que había sido visto cerca de la casa varias veces. James había sido un hombre solitario y extraño que vivía en una cabaña en las afueras de la ciudad. La policía lo detuvo y encontró pruebas en su casa que lo vinculaban a los asesinatos. Después de que James fue llevado ante la justicia y encarcelado, la ciudad comenzó a sanar de las heridas dejadas por los asesinatos. Sin embargo, para Clara, las cosas no fueron tan fáciles. La imagen de los esqueletos en la habitación secreta y el mensaje en la pared habían dejado una huella profunda en su mente. Se obsesionó con descubrir más sobre James y su conexión con la casa antigua. Comenzó a investigar los diarios de Samuel más a fondo, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarla a entender lo que había sucedido en la casa. Pero cuanto más investigaba, más aterradoras se volvían las cosas.
Clara descubrió que Samuel había estado experimentando con la magia negra en la casa, tratando de contactar a los muertos y descubrir el secreto de la inmortalidad. También encontró pistas de que James había estado involucrado en sus experimentos y que los niños que habían matado podrían haber sido sacrificados en rituales oscuros. Clara estaba decidida a llegar al fondo de las cosas, pero sus investigaciones no pasaron desapercibidas. Comenzó a recibir llamadas anónimas, amenazas en su buzón y en ocasiones sintió que alguien la seguía. Pero no dejó que esto la detuviera. Siguió adelante con sus investigaciones, cada vez más obsesionada con la verdad detrás de la casa antigua. Finalmente, su obsesión la llevó a un descubrimiento aún más espeluznante. Después de revisar los diarios de Samuel una vez más, descubrió que había un pasadizo secreto detrás de la pared en la habitación secreta. Decidió que tenía que explorar el pasadizo, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Con la ayuda de un amigo, logró desbloquear la pared y entrar en el pasadizo. A medida de que avanzaban, el aire se volvía más denso y los corredores se volvían más estrechos. Pronto, encontraron una puerta cerrada, detrás de la cual Clara podía escuchar voces murmurando. A medida que se acercaron, Clara notó que la puerta estaba cubierta de símbolos oscuros y maldiciones escritas en sangre, pero estaba decidida a saber lo que estaba detrás de esa puerta. Con manos temblorosas abrió la puerta. Lo que encontró detrás de la puerta la dejó petrificada de terror. Una habitación oscura y húmeda se extendía ante ella, y en el centro había un altar rodeado de velas y cráneos humanos. James estaba de pie detrás del altar, sosteniendo un cuchillo ensangrentado en su mano. El corazón de Clara latió con fuerza en su pecho mientras James se volvía hacia ella con una sonrisa malvada. «Finalmente estás aquí», dijo en voz baja. Clara intentó huir, pero fue demasiado tarde. James la agarró por el brazo y la arrastró hacia el altar. «Eres la ofrenda perfecta para mi Dios oscuro», dijo en voz baja mientras levantaba el cuchillo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un rayo de luz entró por una ventana cercana. James se distrajo lo suficiente para que Clara pudiera zafarse y correr hacia la ventana. Saltó por ella, cayendo al suelo con fuerza. Cuando se levantó y miró hacia atrás, vio que James había desaparecido. Clara corrió a la policía y les contó todo lo que había descubierto. Los investigadores encontraron pruebas que confirmaban las historias de Clara, incluyendo el pasadizo secreto y la habitación llena de cráneos y velas. James fue encontrado muerto en su cabaña, aparentemente por suicidio, pero no antes de haber dejado una nota detallando sus acciones. Aunque la verdad había sido descubierta, Clara no pudo sacudirse la sensación de que algo malvado aún acechaba la casa antigua. Cada vez que pasaba por ella, sentía una presencia siniestra que la observaba desde las sombras. Años después, la casa antigua fue demolida y un nuevo edificio fue construido en su lugar. Pero para Clara, el recuerdo de lo que había descubierto allí nunca se desvaneció. A pesar de que la casa antigua fue demolida y reemplazada por un nuevo edificio, Clara todavía sentía la presencia siniestra de lo que había descubierto allí. Incluso después de que pasaran los años, todavía se despertaba en medio de la noche, sudando y gritando en su cama, recordando el miedo que había sentido en ese lugar. A medida de que pasaba el tiempo, Clara comenzó a buscar respuestas a lo que habían encontrado en la casa antigua. Estudió las religiones antiguas y los rituales oscuros, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender lo que había visto en la habitación secreta. Pero cuanto más aprendía,
más se convencía de que había algo malvado en esa casa, algo que había existido durante siglos y que todavía acechaba en la oscuridad. Un día, Clara recibió una llamada de un historiador local que había estado investigando la zona donde se encontraba la casa antigua. Había descubierto que la casa se había construido en un lugar donde había existido una tribu nativa americana y que los terrenos estaban marcados por una serie de rituales oscuros que habían llevado a cabo allí durante siglos. El historiador le contó a Clara que habían encontrado una leyenda sobre un dios oscuro que habitaba en la zona y que exigía ofrendas humanas para mantener su poder. Según la leyenda, aquellos que se aventuraban en los terrenos sagrados eran condenados a sufrir una maldición que les perseguía incluso después de la muerte. Cuando Clara colgó el teléfono, supo que había encontrado las respuestas que había estado buscando. La casa antigua no había sido solo el escenario de un acto espeluznante llevado a cabo por un hombre perturbado. Había sido el hogar de un mal antiguo y terrible que había acechado a sus habitantes durante siglos. Aunque la casa ya no existía, Clara sabía que la maldición seguía viva. Decidió que debía hacer algo para liberar a la zona de la oscuridad que la había atormentado durante tanto tiempo. Y así comenzó a trabajar para investigar más sobre la tribu nativa americana y sus rituales, buscando una forma de romper la maldición que había afectado a la zona durante siglos. Pero mientras lo hacía, se preguntaba si estaba preparada para enfrentarse a un mal tan antiguo y oscuro. A pesar de que los peligros que podían acechar, Clara estaba decidida a descubrir todo lo que pudiera sobre la maldición y cómo liberar la zona de ella. Así que empezó a investigar más a fondo la historia de la tribu nativa americana que había habitado la zona. Durante meses, Clara se sumergió en archivos históricos, estudios arqueológicos y documentos escritos por antropólogos y otros expertos en la historia y las culturas indígenas de la zona. Descubrió que la tribu nativa que había habitado en la zona había sido erradicada por los colonos europeos que llegaron en los siglos XVIII y XIX. Clara también encontró evidencia de que la tribu había practicado rituales oscuros y que se habían llevado a cabo sacrificios humanos en la zona. Aunque no pudo encontrar ninguna información concreta sobre el dios oscuro al que se refería la leyenda, Clara estaba convencida de que algo siniestro habitaba en los terrenos de la casa antigua. Finalmente, Clara decidió que tenía que actuar. Convenció a un grupo de amigos y colegas para que la acompañaran a la zona, armados con herramientas de excavación, cámaras y equipo de investigación. Llegaron al lugar justo antes del amanecer y comenzaron a explorar los terrenos en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarles a desentrañar la historia de la tribu y su maldición. A medida que avanzaban, Clara y su equipo descubrieron una serie de tumbas y altares que parecían ser de la tribu nativa. Pero mientras excavaban, comenzaron a sentir una extraña presencia en la zona. El viento soplaba con fuerza y el cielo se oscurecía, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. De repente, Clara se detuvo en seco. Una extraña sensación de peligro la invadió y supo que algo estaba mal. Mientras su equipo trabajaba alrededor, Clara se acercó a una de las tumbas y empezó a cavar con más fuerza. Pero cuando alcanzó la profundidad suficiente, algo la detuvo. Clara se quedó mirando a la oscuridad de la tumba, sin moverse ni respirar. Sabía que algo estaba allá abajo. Algo siniestro y terrible que había permanecido oculto durante siglos. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se armó de valor y sacó su linterna. Lo que vio la dejó sin aliento. La tumba estaba llena de huesos humanos, algunos con signos de haber sido sacrificados en rituales oscuros. Pero lo que más la impactó
fue la figura que había en el centro de la tumba. Una extraña criatura parecida a un híbrido entre hombre y un animal, con garras afiladas y ojos que le brillaban en la oscuridad. Clara gritó, despertando a su equipo, que se acercó corriendo, pero cuando llegaron, la criatura había desaparecido. Solo quedaba la sensación de un peligro que aún acechaba la zona. A partir de ese día, Clara y su equipo nunca volvieron a explorar la zona. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.